Vamos con lo último del Real Madrid de baloncesto porque hay mucho que comentar. Arrancamos. ¿Qué pasa, chicos? Muy buenas, bienvenidos a este nuevo vídeo de Madridismo al Día TV, en el cual vamos a repasar un montón de cosas que tienen que ver con nuestra sección de baloncesto. Nombres propios, muy importante. Últimas horas muy intensas que ahora vamos a ir desgranando, como digo, con mucha actualidad. Bueno, ya tenemos confirmado, chavales, la salida de Hanga, de Cornet Lee y en estas últimas horas la de Nigel Williams-Goss. 3 bajas confirmadas. Por confirmarse quedaría la situación de Sergio Rodríguez, que parece ser que va a renovar casi seguro al 100%, una temporada más. Pendientes también de Carlos Alocén, que renovaría 2 años más. Una decisión extraña, que no termino de entender bien cuáles son las pretensiones del club. Posiblemente tenerlo ahí como un tercer cuarto base, pero no sé yo creo que necesitaría minutos fuera del Real Madrid, mi opinión. Y luego pendientes, obvio, del primer fichaje oficial del Real Madrid, que presumiblemente sería Facundo Campasso. Bien, después de que además se ha anunciado ya la salida de Nigel Williams-Goss, el relevo sería Campasso. Bueno, las piezas encajan, veremos cuándo se anuncia. Pero toca hablar también de otros nombres propios, ¿de acuerdo? Aparte de los más o menos evidentes que acabamos de comentar. Porque en este canal hicimos un vídeo con respecto a lo que había salido en primera instancia de Kevin Panther y el Real Madrid, que el Madrid había realizado, según Sport24 desde Grecia, una oferta de 1,8 millones netos por temporada. Una oferta, ¿de acuerdo? No que lo había fichado, sino una oferta. De esto se hizo eco una web prestigiosa como Sportando. Y en las horas siguientes, tras esto y tras haber publicado el vídeo, Eurohoops confirmó que Kevin Panther iba a jugar en el Barça. Además, por unos 2,5 millones netos por temporada. Es decir, por mucho dinerinchi, por mucho dinero. Ojo. Entonces, claro, fue un día frenético con respecto a lo de Kevin Panther. Gente del Barça que me vino a decir cosas, tal. Oye, chico, yo simplemente puse en ese momento lo que salía de Kevin Panther y el Real Madrid. Si nos han usado de alguna manera al Real Madrid para filtrar esto, o si finalmente el Barça ha pujado y ha ganado la partida, pues perfecto y maravilloso. Pero a mí que nadie me diga nada, porque no es información propia. No he dicho que esté fichado en ningún caso por el Real Madrid. Simplemente acudí a una fuente informativa pública como fue Sport24, hice un vídeo al respecto, di mi opinión sobre esa posibilidad de Panther y el Real Madrid, punto. Pues ya está. Kevin Panther parece ser que a falta de oficialidad va a jugar en el FC Barcelona de cara a la próxima temporada. Un fichaje maravilloso, ¿eh? Me lo parecía para el Madrid, para el Barça también. Yo no sé qué es lo que ha pasado aquí, insisto. Creo mis dos opciones. O bien han querido meter al Madrid de por medio, por alguna cuestión interesada, o bien el Madrid llegó tarde y no pudo pujar lo suficientemente fuerte, y ya está. Yo creo que van por ahí los tiros. Si hay otra opción, déjamela en el cajón de los comentarios, sin más. Y luego, otro nombre que además ya sonó hace tiempo, y que vuelve a ser vinculado esta vez por Marca, hablando de Gran Canaria, es Balcerowski, el pívot polaco de Gran Canaria, que es seguido por Barcelona y Real Madrid. Es decir, otra vez meten al Barça de por medio, o meten al Madrid de por medio. Desconozco exactamente el qué. De igual manera, lo de Balcerowski, yo solo lo veo si Vincent Poirier sale del Real Madrid, que es algo que se rumoreó en su momento, pero que yo no termino de ver claro tampoco, entre otras cosas porque tiene un contrato en vigor y, al margen de la apendicitis, pues es un jugador que con sus cosas es más o menos fiable como relevo de Walter Tavares. Entonces no termino de ver claro y no sé hasta qué punto Balcerowski va a mejorar las prestaciones de Vincent Poirier, más allá de su gran temporada, que es un jugador con proyección y que tiene muy buenas cualidades. Pero Poirier ya sabemos que puede dar, y aunque haya hecho una temporada irregular, ha tenido momentos decentes y otros malos. Insisto, en una temporada complicada para él. Si consiguen deshacerse del contrato de Poirier, que no es pequeño, y van a por Balcerowski, pues vale. Pero no es una operación que termine de ver clara, ni muchísimo menos, ¿no? No lo termino de ver claro. Así que nada, eso es lo que tenemos ahora mismo encima de la mesa. Mucha incertidumbre, asuntos por resolver, las salidas se están resolviendo rápido, las llegadas se hacen de rogar, y esto de Kevin Panther, pues al Madrid mediáticamente la ha dejado tal que así. No sé qué tiene preparado el club, no sé si lo de Kyle Guy sigue ahí encima de la mesa, que obviamente pues es un jugador a día de hoy inferior a Kevin Panther, no nos podemos engañar, no nos podemos hacer tampoco
trampas en ese sentido. Entonces vamos a ver exactamente qué es lo que acontece, qué es lo que ocurre, pero esto me deja un poco frío. De igual manera, demos confianza al club, porque al final creo que se puede armar un muy buen equipo. Con las 3 o 4 incorporaciones que haga el Real Madrid este verano, creo que se puede armar un equipo realmente de enorme valor, más los jugadores que ya tenemos. Pero hay que acertar muy bien esas 3 o 4 piezas que puedan elevar la plantilla actual que tiene el Real Madrid y tomar buenas decisiones de roles, etcétera, con Chus Mateo al mando. Déjame tu comentario al respecto y tu opinión, y como siempre nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.